decirlo. Entonces, los alimentos ultraprocesados son creados a partir del refinamiento de alimentos, combinando azúcar, sal, grasa, harina y aditivos. Sobre todo muchos aditivos. Entonces son alimentos prácticos, porque uno pasa por un kiosquito y se compra un paquete de galletitas, un paquete de papas fritas, ¿sí? Son prácticos. Son ricos, a todo el mundo le gustan, sobre todo a los chicos chiquitos, ¿sí? Porque están hechos con bastante sal, azúcar y grasa, que son tres cosas que hace que uno empiece a comer, y sobre todo muchos son crocantes, que lo crocante también es un criterio, lo crocante o lo muy blandito tipo pastita, son dos conceptos que hacen que uno quiera comer y no parar. Vieron que uno abre un paquete de galletitas y hasta que no terminó la última y hace fondo blanco y sigue rascando el fondo, no para. Bueno, lo mismo pasa con el paquete de papas fritas, con todo eso, ¿sí? Forman hábito, son adictivos. Uno dice, ay no, yo esto mejor lo tengo lejos porque no puedo parar de comerlo, y cuando paso por al lado y lo veo, enseguida me tienta y lo como. Son muy pobres en nutrientes y en fibra, que muchas veces le adicionan, para que diga, le adicionan un montón de cosas para que parezca que contienen lo que primero le quitaron. Primero le quitan todo, utilizan un poquitito de alimento y el resto es todo cosmética del alimento. Parece pero no es, ¿sí? Lo llenan de saborizantes, de aromatizantes, no sé, un jugo por ejemplo. Yo cuando atiendo en el consultorio le pregunto a las mamás que toman sus hijos, me dicen, no, gaseosa no, toman jugo. Ajá, ¿qué jugo? Y tan, pero sin azúcar, con edulcorante, así mejor, o sea, todo mal, porque eso tiene tartrazina, tiene, bueno, un montón de cosas que hacen muy mal. Son los snacks, las bebidas azucaradas, las comidas rápidas, los aderezos, los cereales de desayuno, ¿sí? Que tienen menos fibra, menos proteína, más azúcar, más grasas trans y saturadas, más conservantes y aditivos, más sal y mayor densidad calórica. Los light tampoco son saludables, ¿sí? Son todos conglomerados químicos. Son en general como una base hecha o con harina de maíz o con harina de trigo, en general, muchos de estos alimentos, y a esa base, como no tiene sabor a nada, es muy fácil de que se infle, de que se moldee, de que se haga crocante, de que se haga blandita, a eso le agregan colores, sabores, olores. Entonces, de pronto, alguien se come algo que no es un alimento, pero parecería ser el alimento que en este momento está llenando la góndola de cualquier changuito del supermercado. El alimento ultraprocesado sería el último eslabón de la clasificación de, que también la pasamos rápidamente. Están los alimentos sin procesar, ¿no? Que son, por ejemplo, las frutas, las verduras, un pescado, ¿sí? Los alimentos, los ingredientes culinarios que están procesados, que sirven para hacer algo, por ejemplo, un aceite que necesito para cocinar, ¿sí? Después están los alimentos procesados, como un pan, un queso, un embutido, eso sería. Y los ultraprocesados, que son formulaciones industriales a partir de alimentos. ¿Se entiende esto? Porque es muy importante, porque a veces es lo que hace a la mayor cantidad de la alimentación cotidiana de muchas familias, que piensan que están comiendo porque cocinan, y a lo mejor cocinan con un culito de caldo, ¿sí? Cocinan eso, fíjense que las propagandas dicen, ahora ya pasó el invierno, pero si no, cuando empieza el invierno hay toda una mesa y una olla, y entonces ahora la sopa convocante, y esa sopa tiene un puntito así de zapallo, un puntito así, y lo que tiene es glutamato monosódico que hace que tengamos ganas de, que es un exaltador del sabor, tiene mucha sal, tiene azúcar, tiene conservantes, tiene aditivos, y en realidad de alimento tiene poco, ¿sí? Bueno, eso sería básicamente. La vez pasada vimos que todo esto terminaba produciendo bastante daño en la salud. Entonces, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con otra parte. Lo que vimos la vez pasada, y que si hay tiempo al final lo voy a volver a decir, tiene que ver con la microintoxicación crónica que van produciendo todos estos aditivos y todos estos alimentos ultraprocesados. Porque si de pronto una persona comiendo algo se enferma y tiene una intoxicación aguda, saldría en la tapa de todos los diarios y todo el mundo diría, eso es malo, no hay que comerlo. Pero como esto
va minando lentamente la salud, va envejeciendo la capacidad responsiva de las células, ¿sí? Va disminuyendo la capacidad inmunológica. Entonces, las células se van como envejeciendo y de pronto, como todos los días de nuestra vida, en algún momento fabricamos alguna célula que debería ser erradicada del sistema, una célula cancerosa, por ejemplo. Entonces, todos los días estamos erradicándolas y tenemos un sistema inmunológico, ya no hablo ni siquiera de virus o bacterias, hablo de lo que se llama apoptosis, que es erradicar del sistema aquello que no estaría sirviendo o que nos podría enfermar. Y a lo mejor eso, sumado al estrés, sumado a que no estamos bien, sumado a que estamos como con todo nuestro sistema letargado, hace que de pronto una de estas células anide en algún lugar y prolifere, ¿sí? Entonces no es una pavada. 3/4 partes de las enfermedades no transmisibles de la actualidad tienen algún punto de contacto con una mala elección alimenticia. Entonces fíjense hasta dónde las personas que tenemos la posibilidad de elegir qué comer, deberíamos estar informadas para de verdad elegir qué comer y así hacernos en parte cargo de nuestra propia salud. Obviamente hay miles de variables, no es que si comemos bárbaro vamos a estar siempre como si fuera el cáliz de la vida eterna y no nos vamos a enfermar nunca, porque a lo mejor hay otras variables, qué sé yo, un estrés, por ejemplo, o no sé, o una radiación, o si trabajo arriba de un avión, no sé, millones de otras cosas. Pero por lo menos con esto vamos a tener gran parte a nuestro favor y es como que podemos empezar a tomar el timón de nuestro propio barco en cuanto a apropiarnos de nuestra salud en parte. El cuco de turno son todas las grasas, entonces de pronto para estar saludable no hay que comer ni media grasa. De pronto aparece en el mundo así como pedacitos, porque no se hace contextualizadamente. Ahora, por ejemplo, permanentemente cuando viene alguien al consultorio, lo primero que dice, así como si tuviera una medalla de honor, yo no como ni harina ni lácteos. Lo primero que dicen, hay que ver en qué contexto, de qué manera, qué, cómo, cuándo. ¿Sí? ¿Qué como y cuándo lo como? ¿Qué elijo comer y cuándo? Ser omnívoro es la capacidad potencial que tiene el ser humano de poder elegir qué comer dependiendo de qué es lo que le brinda el entorno circundante cuando está en armonía con ese entorno. No cuando vive en una ciudad en donde ya no sabe, qué sé yo, nosotros por ejemplo, acá por ser porteños, tendríamos que fijarnos qué yuyos comestibles crecen naturalmente, tendríamos que poder ir al riachuelo y pescar, pero creo que no vamos a poder. Entonces hay alimentos que serían los que nos da el entorno, que eso sería en estricta armonía con lo que nos circunda. Por eso el ser humano, al ser omnívoro, le dio la capacidad de poder habitar un montón de lugares en el planeta. Tenemos los esquimales, que son 80% carnívoros, antes de que vinieran y los visitaran y los llenaran de otras cosas, pero cuando vivían en estricta armonía con su entorno, comían foca, grasa de foca, pescado, ballena y lo que comieran, y algún líquen cuando aparecía en la tundra en el veranito, ni siquiera en la primavera, ahí comían, o a lo mejor en el interior del intestino del plancton de algún animal que pescaban. Y carnívoros y con una salud perfecta. Ahí es donde se empezaron a preguntar cómo puede ser que no tengan el colesterol aumentado, empezaron a ver como primeros estudios. Tienen personas, el año pasado pasamos en el taller de cocina un video precioso que si quieren después lo volvemos a subir porque para mí era muy lindo, que hablaba de la abundancia en un ámbito amazónico. Entonces esa gente recolectaba frutos, raíces, hojas, insectos, gusanitos, y comían eso y estaban en perfecto estado de salud, ¿no? Y eran como comería un mono, frugívoros e insectívoros de pronto. Lo que quiero decir es que muchas veces cuando se habla de omnívoros empieza a aparecer esta inmensa grieta que apareció ahora, otra grieta diferente, que es la grieta entre la pelea entre el que come carne y el que no come. Y yo creo que hay que respetar lo que cada persona elige comer en un ámbito, acá en un ámbito citadino, uno puede elegir qué comer, y a lo mejor si se asesora muy bien, es muy difícil llevar adelante una dieta vegana si uno no sabe mucho de nutrición y no tiene gran parte de su energía puesta al servicio de su dieta, ¿sí? Hay dos tipos de lácteos, así, ¿no? En forma
Los industriales, los que provienen de ganado de cría intensiva, en donde obviamente la leche es un filtrado del plasma, entonces cualquier madre lactante sabe que le avisa al médico: che, esto no me des para tomar esto porque estoy dando de mamar, porque todo se filtra y pasa por la leche. Con la vaca es lo mismo. Si le dan antibióticos, si le dan en la comida un pienso con glifosato, si le dan pesticidas, todo aparece en esto que es un filtrado del plasma. Entonces, esa leche tiene el bonus track de lo industrial, ¿sí? Pero si fuese una vaca que está pastando y tranquila, también hay mucha gente que no quiere consumir esos lácteos. ¿Por qué? Porque se vio que muchas personas, primero la leche en sí misma, somos los únicos seres capaces de tomar leche más allá de los 2 o 3 años de lactancia estricta, cuando tenemos la enzima que desdobla el azúcar de la leche, que es la lactasa. Pero sin embargo, hubo poblaciones enteras en el mundo, sobre todo en el norte de Europa, que sobrevivieron cuando pasaron de ser recolectores y cazadores a ser agricultores y a tener su ganado y a tener que correrse del lugar para ir siguiendo el sol y siguiendo la pastura, y eran nómades y llevaban leche, y esa leche se convertía en queso y sobrevivieron gracias a los lácteos, y son casi todos los del norte de Italia, todos los de Bulgaria, los de Hungría, bueno, en general, toda esa gente ¿qué logró? Logró un mecanismo que se llama epigenética. La epigenética es qué despierto y qué duermo dentro de mis genes, o sea, de mis posibilidades de actuar. Si no entienden, igual después lo vuelvo a explicar. Todos tenemos todas las posibilidades. Algunas de estas posibilidades no son necesarias para mi supervivencia y no se activan. Y otras, cuando son necesarias para mi supervivencia, se activan y se reproducen en la especie, ¿sí? Se reproducen en mi descendencia. Entonces, todas estas personas empezaron como a tener pequeñas modificaciones de adaptación, porque a lo mejor la única proteína que podían consumir en estos largos viajes era la proteína de la leche, ¿sí? De todos modos, la leche también tiene, aún todas las leches tienen, una sobrecarga hormonal importante, porque para que una madre pueda producir leche, tiene que estar en una condición hormonal especial, condición de madre lactante. Entonces pasa un montón de hormonas a través de la leche. Sobre todo, ¿qué es lo que promueve la leche? El crecimiento del bebé, del ternero, del chanchito, de lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Hormona de crecimiento. Entonces, se vio que hay una relación cruzada entre algunos tipos de tumores, como por ejemplo el tumor prostático, el tumor testicular, el tumor de mama, el tumor ovárico, que tendrían una relación, el de tiroides también, con el crecimiento que podría exagerarse si uno consume lácteos. Síndrome del intestino hiperpermeable, ¿sí? En inglés lo van a encontrar como leaky es grieta, ¿no? Leak como Wikileaks, sí. Bueno, leak es la filtración. Entonces es esto, síndrome del intestino o del tubo digestivo hiperpermeable, ¿sí? Y esto tiene que ver con la inflamación crónica que se produce a partir de los alimentos ultraprocesados, o de alimentos que a lo mejor no son ultraprocesados, pero que están cargados de pesticidas y cargados de diferentes sustancias químicas, antibióticos y un montón de cosas. Y también tiene que ver con que hoy vamos a ver dos cosas. Una que tiene que ver con cómo reparar esto, y otra que tiene que ver con que también una de las sustancias o una de las cosas que se erradicaron de nuestra alimentación común, cotidiana, tiene que ver con la afectación del microbioma, ¿sí? El microbioma es el conjunto de todas las levaduras, bacterias, virus que tenemos en todo nuestro cuerpo, no solamente en el tubo digestivo. Tenemos un microbioma en los oídos, tenemos otro en la nariz, tenemos otro en la axila, tenemos otro en la piel. Entonces, el exceso de limpieza, cuando se descubre la bacteria, cuando se descubre el microscopio, y después el Pasteur descubre la bacteria, y había un montón de personas que se morían de epidemias de diferentes cosas por las condiciones de salud en las que vivían, más que nada, empezó como a tipificarse la causante de esa
dolencia en particular. Tuberculosis, tifus, un montón de cosas, la bacteria, el virus, lo que fuere. Entonces se empezaron a tomar medidas higiénico-dietéticas que se universalizaron y después se profundizaron hasta llegar al delirio del día de hoy, en donde yo, que fui cirujana, les juro que hay casas en las que cuando uno entra se podría operar ahí adentro, porque no hay un solo germen alrededor. Fíjense lo que son las propagandas de la televisión. Las propagandas de la televisión, las bacterias son unos bichos horribles y la madre es buenísima si erradica todos los bichos habidos y por haber, lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto, ¿por qué? Porque somos 98% ADN bacteriano, porque las bacterias, sobre todo, a los virus también, pero sobre todo las bacterias, tienen comportamiento cooperativo con nosotros. Entonces, ellos se alimentan de algunas cosas nuestras, pero a su vez predigieren y fabrican y ayudan. De hecho, cuando consumimos fibra, nosotros no tenemos la enzima que desdobla esa fibra. La fibra es la celulosa, por ejemplo, de la lechuga, o bueno, hay millones de fibras, ¿no? De diferente gradiente de dureza. Y muchas de esas fibras actúan como alimento de estas bacterias benéficas. Pero a su vez, además de que ellas se alimentan, como que la predigieren y producen unos ácidos grasos, estas mismas bacterias, que son las que van reparando este intestino por dentro. Entonces fíjense cómo una cosa va como ayudando a la otra. Tenemos, por ejemplo, un caso que sería entre epigenético y, porque se transforma por lo que va sucediendo, pero además de ser epigenético, tiene que ver con algo que se beneficia a partir del microbioma. En Japón, que consumen mucha cantidad de algas, vieron que las algas tienen una dureza extrema, ¿no? Las algas son durísimas, ¿por qué? Porque tienen que soportar los vaivenes de la marea sin romperse, si no serían todas pulverizadas las algas, y sin embargo llegan a la costa enteras, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una cutícula, una segunda membrana que las hace con esa dureza. Entonces no todo el mundo digiere bien las algas. Las poblaciones japonesas que están muy acostumbradas a ingerir algas desde chiquititos, tienen una bacteria que predigiere el alga, por ejemplo, que nosotros no la tenemos. Entonces, esto también habla a favor de lo omnívoro, habla a favor de en armonía con lo que me rodea, como cuando trastocamos la alimentación y nos compramos un libro que habla de, no sé, voy a hacer alimentación, qué sé yo, vieron que la alimentación ayurvédica es en estricta consonancia con lo que lo rodea, pero está buenísimo para la gente de la India. Nosotros tendríamos que tener otro tipo de ayurveda, con alimentos nuestros, no traslocando cosas que no nos corresponden. Porque además, el comer local no solamente ayuda en esto de no contaminar todo con combustible por largos traslados, ni aumentar el precio, ni que todo venga congelado y desvirtuado y lleno de conservantes. También cuando uno come sustancias locales, está promoviendo las bacterias de ese lugar, está favoreciendo su microbiota. Vieron que cuando uno viaja, no sé si les pasó, pero cuando uno viaja, dice, ay, no sé, pero le cuesta ir al baño por ahí. ¿No? ¿No les pasó nunca? Que viajan y les cuesta ir al baño. Y mucha gente dice, y es el agua. Y sí, por ahí es el agua, porque también el agua. Soy cirujana, pero antes fui disectora en la morgue y me agarró un asco espantoso con la carne y me hice vegetariana. Pero en ese momento lo único que había era macrobiótica. Y me acuerdo que mirá qué cosa tan loca. Claro, estaba bien para los japoneses lo que me decían. Nada de tubérculos, nada de lo que era, nada de papa, nada de morrón, nada de tomate, todas las solanáceas eran veneno, la berenjena, era todo de acá. El morrón, la papa, el tomate era todo de acá. Y yo decía, qué locura, yo ahora que estoy haciendo medicina andina, que al revés, todo papa, tomate, morrón en su época, estacional, y yo digo, qué locura, como yo traspolé y creía que estaba comiendo bárbaro y comía todo con... Está bien, está bueno, yo también traje un poco de miso para hacer la sopa vegana, pero porque hay cosas que ya quedaron instaladas, pero la idea sería eso, volver a darnos cuenta de qué es lo que crece alrededor nuestro, qué es lo que no viajó mucho tiempo, y eso nos va a dar otro, y además, bueno, el tema este de lo que hace a la trazabilidad del alimento. Cuando tengo algo adelante mío, lo primero que tengo que preguntarme es de dónde proviene. ¿De dónde proviene? Porque no es lo mismo, primero que tiene que ser estacional.
Eso es muy importante, la estacionalidad. Me olvidé de traer un cuadro que lo iba a traer, me lo olvidé. Porque nos perdimos un poco de la estacionalidad. Nos perdimos un montón de la estacionalidad, pero bueno, lo voy a fotografiar y lo subo a la página, porque es un cuadrito de lo que se produce acá acá alrededor en Buenos Aires, y qué podemos conseguir cuando vamos, no sé, cuando le compramos a Lalo, cuando compramos en el mercado de Bonplan, cuando vamos a agronomía, y cómo empezar realmente como hacían nuestras abuelas, que no comían el tomate en el invierno, pero tenían las conservas, ¿sí? Yo me acuerdo que estaba esperando cuando era chiquita la primavera, porque venía el espárrago, la frutilla y el alcaucil, y ahora si uno pone un poquito más de plata, lo consigue, pero no debería ser así, ¿sí? Porque todo eso de la estacionalidad también hace a la calidad del nutriente, muchísimo, porque el otro está forzado a crecer. Entonces, tenemos que preguntarnos de dónde viene, ¿sí? Porque hay algo muy importante, ¿qué es la cadena alimenticia o cadena trófica? La cadena alimenticia empieza con la captura del sol, ¿sí? Sin sol no habría vida. Entonces, tenemos que empezar, porque cualquier cadena alimenticia empieza con lo que nuestros pueblos originarios veneraban y honraban tanto, ¿no? Endiosaban, que es el sol. Entonces, el primer eslabón de la cadena alimenticia estaría dado por esa captura del sol y convertir esa energía en energía de vida a través de la fotosíntesis. Entonces, los vegetales verdes son siempre el primer eslabón de la cadena alimenticia, ¿sí? ¿Y qué va pasando? Van pasando nutrientes y calorías, ¿sí? De un eslabón al otro. Un eslabón al otro le va pasando nutrientes y le va pasando calorías. Pero también le va pasando, dependiendo de si es una cadena, esto es un invento que voy a hacer, de la cadena alimenticia, ¿no? Pero es para que lo entendamos. Habría como una cadena alimenticia industrial y una cadena alimenticia agroecológica, ¿sí? Si tenemos una cadena alimenticia industrial, tal vez lo que voy a tener es que ya el primer vegetal está con pesticidas o está forzado a crecer, ¿sí? Tiene otra calidad de nutrientes, está recargado de cosas que no debería tener ya de movida. Que cuando pasa, pónganle que, acá voy a hacer, por supuesto que las cadenas alimenticias son mucho más largas, empiezan con, no sé, la plantita, el gusanito, del gusanito, el pescadito, mucho más largo, pero acá en esta cadena que pónganle es de una vaca que se comió esto que está acá, o un pollo, no sé, lo que sea. Si yo tengo acá la vaca, ¿no? Suponiendo que eso es una vaca, tengo acá la vaca que tiene un metabolismo, tiene un hígado, ¿sí? Entonces procesa, el hígado que procesa todas las toxinas además de todo. Pero, ¿qué hace? Acumula en su grasa muchas de estas toxinas. Entonces actúa este eslabón de la cadena, los anteriores también, si esto fuera el agua y acá hay un gusanito y esto fuera un río con contaminantes, el gusano ya se llenó de contaminantes, el pescado se llenó de contaminantes, y cuando llegué a mi persona, me comí ese pescado, o peor, si acá hice harina de pescado y alimenté pollos, ¿sí? Con harina de pescado, todo esto que va teniendo hígado actúa como bioconcentrador y bioamplificador en el eslabón siguiente. Todos los contaminantes se concentran porque el ser vivo quiere seguir viviendo, entonces lo aísla de alguna manera. Generalmente son liposolubles y se quedan casi todos en la parte grasa, ¿sí? Por eso la parte más tóxica de cualquier animal que comamos, que no sea de buena proveniencia, además de la alteración que tiene por ser sedentario y que ya su grasa no tendría poliinsaturado, sino que tendría grasas de mala calidad que no está bueno comer, en general encima tiene disueltos todos los venenos allí. Y acuérdense que el hígado actúa como bioconcentrador que se bioamplifica en el eslabón subsiguiente. Por eso es muy importante seguir la trazabilidad del alimento. Por eso no se puede poner en la misma bolsa que todo es igual y que todo es malísimo. Hay mucho conocimiento ancestral que hoy justamente vamos a tratar de traer, que yo sé que va a ser controvertido, pero bueno, vamos a enseñar ahora, y después les voy a explicar los porqués, porque ahora si no Sergio no va a poder cocinar. Vamos a hacer el viejo caldo de huesos que hacían nuestras abuelas, ¿sí? ¿Con qué huesos?
obviamente proveniente de animales que no estén en la cadena esta industrial, sino que provengan de una cadena agroecológica. Entonces, este caldo de hueso vamos a ver que nos sirve muchísimo para esta reparación, al igual que lo otro que vamos a enseñar a hacer, que es con las verduras que nos da la estación, alimentos fermentados para mejorar la microbiota interna. Esas son las dos cosas básicas. Y para los que no comen carne, no se preocupen que vamos a hacer un caldo totalmente vegano, pero en donde no es lo mismo la obtención de lo que necesitamos para poder mejorar el colágeno y para poder reparar nuestro tubo digestivo que tan maltrecho está, que ahora lo vamos a ver. Pero yo estaba haciendo cosas, pero estaba escuchando atentamente lo que daba Laura en el sentido de la procedencia de lo que vamos a cocinar, digamos. Dentro de lo que estamos haciendo nosotros, dentro de lo que es la carne de soberanía alimentaria, es como que vamos a visibilizar los lugares, hacer las compras o un cambio totalmente de vida, digamos, vivimos en una ciudad, tenemos ciertos inconvenientes para conseguir ciertos alimentos, pero nos estamos dando cuenta también que a poquito se van suscitando estos lugares que nosotros siempre los tenemos en cuenta, digamos, porque si lo tuvieran en el campo sería más fácil estar a la huertita y saber verdaderamente dónde salen los alimentos. Están abriendo ferias, cada vez hay más, siempre yo digo, es como, no sé si todos conocen a Lalo, porque más o menos están en la parte de nutrición y del tema de la cátedra, lo que él es nuestro referente en el cambio que está habiendo. Entonces, en base a eso, como todo lo que vemos acá en la mesa, consiguió Lalo esto de las huertas, de colaboración también para la cátedra. Lo que vamos a hacer son tres preparaciones distintas, ¿no? Uno sería el caldo de hueso, que sería lo que yo digo es un levantamuerto, es cuando esa mierda pasaba. En mi casa obviamente había gallinas cuando yo era chico y mi abuelo me hacía el caldo de hueso cuando uno estaba en el invierno así resfriado, tomaba eso y santo remedio también. Muchas cosas que fueron pasando en el tiempo, es como que hubo un cambio muy grande generacional de una generación a la otra. Bueno, muchas preparaciones se fueron perdiendo en el medio. Como que la gente dejó de cocinar, como que tratamos de empezar de vuelta a cocinar, compartir, estar juntos, digamos, que es también un tema familiar, digamos. Que como que la cocina que sea parte de la unión, y bueno, si es sana, digamos, entre comillas, también es mucho mejor. La preparación es un poco exagerada en el sentido de que vamos a hacer una olla, pero se puede comer, en definitiva va a ser un caldo, ¿no? Pero este caldo lo podemos tener una semana en la heladera y vamos consumiendo a medida que, bueno, en diferentes preparaciones, ¿no? También se puede frizar. Por un lado vamos a tener vegetales como para hacer una base del caldo. Por supuesto que sustituye totalmente al cubito de caldo. El cubito de caldo no tiene nada de lo que vamos a ver hoy. Nada de nada de nada. Y la carne, por ejemplo, la carne a las 2-3 horas ya la pueden sacar y sí siguen cocinando durante mucho tiempo, como les va a decir él, los huesos. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de obtener fundamentalmente es como una gelatina, que ya vamos a hablar de eso más largamente, es como un hidrolizado del colágeno. Mediante esa temperatura lenta de 8 horas de cocción, 10 horas de cocción, lento, se va como espumando las impurezas y después lo que tiene de maravilloso es que cuando lo ponen en la heladera antes de consumirlo, toda la grasa, esa de arriba, la pueden retirar y queda una sustancia muy saludable y ya van a ver la cantidad de beneficios que esto trae. ¿Puedes explicar el uso del vinagre en este caso? Y además se le pone un poquitito, se le ponen 2 cucharadas de vinagre natural de manzana, de fermentado de vinagre natural de manzana, no pongan el industrial, porque con esas 2 cucharadas de ácido se libera el calcio de los huesos hacia el caldo, porque lo que queremos es que sea rico en nutrientes también, ¿sí? En calcio, en magnesio,
bueno, en todos los minerales que puedan salir de estos huesos, ¿sí? Bueno, Sí. lo que se usa de carne, es decir, más o menos lo que se usa, perdón, lo que más se usa son cortes que en realidad son baratos. O sea que esto también habría que tenerlo en cuenta hoy en día. Sobre todo, yo les diría si están en contacto con poblaciones de gente mayor. Si alguno trabaja en un geriátrico, vieron que la gente tiene esos dolores articulares, que les dan estos batidos de glucosamina con condroitin sulfato. Bueno, la glucosamina y el condroitin sulfato abundan en el caldo de hueso, sale mucho más barato, y con tomarse 2 tacitas por día sería maravilloso. Lo que pasa es que vamos a ver ahora, cuando termina de explicar, la proveniencia, porque hay un pequeño detalle con respecto a el colágeno de la cadena alimentaria cuando es industrial y el colágeno cuando es de buena proveniencia. Glucosamina, ¿y cuál es el otro? Condroitin sulfato. Es lo que te van en un condroitin sulfato. Es un glucosaminoglicano que viene, en general te hacen un polvito así, te lo tomas efervescente para las articulaciones y sabe carísimo. ¿Sí? Bueno. ¿Y eso es industrial? Ahora después se los digo. ¿Eso es industrial? ¿De lo Sí. que vos mencionaste? Sí. Acá los cortes de carne que tengo son chiquizuela y después tengo osobuco. Y después tengo unos huesitos que son, cuando uno pide los osobucos, son los 2 extremos que normalmente lo tiran, también los tengo acá. Eso es importante, normalmente lo tiran. Entonces, si es de buena proveniencia, pídanlo, que encima se lo regalan. Si tienen que hacer comida para, no sé, hasta para un hospital, sería buenísimo, porque de verdad son nutrientes que estamos tirando a la basura, dentro de la comida que se tira. Claro, esta era una gallina que la hervimos, sacamos la parte que se comía y dejamos los huesos. También eso pueden hacer. Si, Huesos con carne. si hacen pollo al horno, Están reciclando lo mismo que sacan se comía. todo y ese mismo hueso, sin que esté chupado ni nada, lo meten de vuelta, ¿no? Y lo pueden volver a cocinar muchas horas. Capaz que le da un saborcito. Sí, no sé, igual como se adicional. cocina 8 horas, qué sé yo. Pero igual, la idea sería que no. Bueno, la preparación tiene como 3 periodos bien marcados. El primer periodo es, hacemos Rehogado. un rehogado de las que es las verduras, le agregamos las carnes, y acá lo importante es, la parte de la cocción es de agua fría hacia agua caliente, digamos. Cuando prendemos el fuego tiene que estar el agua fría. Digamos, la diferencia es, si yo tengo, supongamos, el brócoli y quiero hacer un blanqueado, es al revés. Es el agua bien caliente, lo sumerjo un par de minutos y lo saco. Entonces, cuando es de agua fría, todo lo que es la sustancia de las verduras pasan al líquido. Y en el caso del agua caliente, yo pongo el ejemplo del brócoli, que sería lo más fácil de blanquear, se hace como una película y no deja que ingrese el líquido. Esa es una forma de saber. En este caso, vamos a hacer a partir de agua fría. Una vez que tengo el caldo hecho, saco la carne, tengo un cierto tiempo que está hirviendo. A las 3 horas puedo retirar la carne. Como habíamos dicho que era una cocción larga, es una cocción de 6 horas en total. Lo que tiene que lleva tiempo todo, pero esto lo vamos a usar por toda la semana. ¿Qué verduras pusiste, Sergio? ¿Cebolla o...? Puse base de cebolla y zanahoria. Sería cebolla, puerro, cebolla de verdeo. Ahora un poco de ahogado. Un poquito de aceite de oliva en la base. ¿No se pierden los nutrientes de las verduras cuando no sobran? Una parte sí, pero no, solo de otra forma. Ahora la altura te va a fijar bien. Acá me pregunta si se pierden los nutrientes en la cocción larga. En realidad, lo que estás buscando acá es que se libere más. Cuando haces, por ejemplo, el vegano, lo vas a cocinar menos tiempo, lo vas a cocinar 40 minutos y los nutrientes van al caldo. Vos lo que querés rescatar es el caldo, no la verdura. Acá lo que estamos priorizando es el caldo.
Por eso decía, para no desperdiciar la carne, por ejemplo, y que no te quede ya sin gusto nada, a las 2 horas cuando ya está la sacás y te quedás volvés a meter los huesos para que eso sí libere su sustancia y las verduras van a liberar todo lo que tengan de minerales adentro, todo, las vitaminas obviamente de la verdura se van a perder, pero estás priorizando otras cosas. Acá estamos priorizando otro tipo de nutrientes, sobre todo aminoácidos y algunos minerales en estos caldos, ¿sí? No estamos hablando de la verdura ni eso, sino que es la vedette acá sería el caldo, ¿sí? Eso sería. Es lo que estás, y ese caldo lo puedes usar de base de otras preparaciones y es impresionante la cantidad de aporte nutricional que te va dando. Esta era la última adquisición. Está re contento, la compró. Tengo un parque la vi. Es re práctica, aparte. Y acá le voy a agregar un poquito de sal, pero es para que libere un poco el líquido también. Acuérdense que la sal también traten de conseguir sal marina o sal esa rosada. No compren sal cerusal o dos anclas o alguna de esas sales que tienen antiagregante, para que sea corrediza, para que sea blanca, no. Y si están cambiando de hábito, este sería nuestro cubito de verduras deshidratadas. Y eso es de la Asociación de Jornaleros Sin Tierra de Mendoza, que hacen un deshidratado. Son diferentes siempre porque deshidratan lo que tienen en el momento. Entonces a veces son con unas verduras, otras veces son con otras. Pero bueno, también hay que acostumbrarse a eso. Si no queremos priorizar y favorecer el tipo de consumo del supermercado, el tipo de consumo del capitalismo, que es todo uniforme y todo tiene que ser siempre idéntico, y que si como en un McDonald's en Japón tiene que tener el mismo gusto que un McDonald's en Argentina y todo es uniforme. Acá fíjense que el cubito a veces viene lleno de color naranja porque se ve que tenía más zanahoria y otra vez viene más verde porque tenía más puerro. Pero bueno, es así, no es el mismo sabor siempre, ¿sí? Laurel. Voy a agregar todos estos calditos. Le ponen lo que quieran de sabor, ¿sí? ¿Esto lo veneraron? No, ese lo compré en Caracoles y Hormigas. Le agrego el vinagre directamente a esta. Vieron que no sé si vieron que tenía gelatina el pollo, como ya estaba, vieron que era eso es gelatina natural. Vamos a ver la diferencia entre la gelatina esta natural y la gelatina comercial, ¿sí? Porque es muy importante que hoy nos quede bien grabado el concepto de cómo una ayuda y la otra ni siquiera es neutra, nos arruina nuestra salud.